La investigación hecha aquí. Instituto Tecnológico de Canarias. Nos acercamos a las 8 menos cuarto de la tarde en Canarias. Abrimos sección con el ITC, con el Instituto Tecnológico de Canarias. Hoy está por aquí Hernando Afonso, técnico de proyectos del Departamento de Ingeniería Biomédica del área de veterinaria. Hernando, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias, Eva. Lo primero, pónganos un poco en contexto. ¿En qué consiste este área de veterinaria dentro del Departamento de Ingeniería Biomédica? Dentro del Departamento de Ingeniería Biomédica trabajamos obviamente en el sector humano y también tenemos un área veterinaria. Por poner a la gente un poco en situación, nosotros en el área humana nos centramos en solucionar problemas relacionados con el hueso, con crecimiento de hueso o problemas vinculados a lesiones óseas que no se han podido solventar adecuadamente, por ejemplo, fracturas que no han consolidado bien o casos tumorales. Entonces, tras los años de investigación que realizamos en el área humana, algunos veterinarios vieron trabajos de investigación que estábamos haciendo y entendieron que era aplicable al sector veterinario, dándonos la ventaja de estar aplicando tecnología muy puntera al sector humano al ámbito veterinario. En el ámbito veterinario, esencialmente, trabajamos pues algunas patologías que son muy frecuentes, como por ejemplo la rotura del ligamento cruzado de los perros que provoca la cojera. Pues hemos desarrollado una técnica implementando soluciones innovadoras que tenemos más de 30.000 pacientes operados. Y después ya hay otro tipo de soluciones más a lo mejor vistosas o espectaculares, como pueden ser prótesis para perros que están parcialmente amputados, que a lo mejor por un atropello o han sido atrapados con un cepo o arpones y han perdido alguna extremidad, pues podemos hacer prótesis para que puedan tener una vida normalizada, o en casos tumorales que tampoco hay implantes adaptados para ello, pues hacer casos a medida para esos pacientes. ¿Ahora mismo trabajan en algún proyecto concreto, novedoso, Hernando? ¿O con qué están ahora en el ITC, en el área que usted domina o trabaja? Nosotros siempre tenemos varios proyectos abiertos tanto en el área humana como en el área veterinaria, pero bueno, en el área veterinaria, aparte de todos los casos que nos van llegando día a día de soluciones específicas, por ejemplo, en las últimas semanas nos llegaba un caso de una tortuga aquí en las Islas Canarias que desgraciadamente su caparazón se había visto dañado por una hélice de una embarcación y estaba totalmente seccionado. Y bueno, un grupo de veterinarios está trabajando en poder reparar esa lesión y que ese caparazón pues tenga una consistencia mecánica que le permita al animal hacer una vida relativamente normal. Eso es un ejemplo de los casos con los que nos encontramos día a día, pues tumores en osteosarcomas en la rodilla, nos llegaba un caso hoy, osteosarcomas en el radio, que son casos que tienes que atender con bastante premura porque si no terminan en metástasis como en los humanos y hay que darle soluciones rápidas. Y dentro de las técnicas más habituales en cuanto a implantes en serie, pues sobre todo vinculadas al aparato locomotor, pues problemas de movilidad vinculados a la rodilla, lesiones en la rodilla por rotura del ligamento cruzado, o en la columna hernias, o distintos tipos de patologías que provocan problemas de movilidad en los pacientes, principalmente perros y gatos. Casualmente este fin de semana he visto el documental Salvar Tenerife y me he acordado por lo de la tortuga, porque muestran fotos de tortugas con el caparazón totalmente rajado y ellos dicen que es frecuente, por desgracia, que en Canarias las hélices de los barcos atraviesen a las tortugas y provoquen este tipo de rotura. Sí, afortunadamente, y tengo que decir afortunadamente, es la primera vez que acuden a nosotros para solventar esta problemática, con lo cual por lo menos, no sé si es que porque nosotros no hemos tenido nunca participación o quiere uno pensar que es menos frecuente de lo que muchas veces nos llega, ¿no? Pero como desgraciadamente dice, es más habitual de lo que muchas veces trasciende y desgraciadamente son animales que se ven afectados por el inmenso tráfico que hay en nuestras costas. Ustedes son pioneros, por ejemplo, en la aplicación de estructuras porosas de titanio en cirugía veterinaria. No sé si lo has descrito ya porque son palabras muy técnicas y si no te pido que profundices un poquito más. Sí, esencialmente, si por ejemplo a lo mejor la gente conoce al piloto de motos, a Marc Márquez, los problemas que ha tenido en la lesión en el hombro, que
Se le puso una placa, no terminó de esa fractura de consolidar bien y ha seguido teniendo problemas, ha tenido que sufrir nuevas operaciones, porque al final hay una especie de unión que el hueso va desapareciendo y se queda ahí pues un hueco que surge un gran problema, a ver cómo lo rellenas. Entonces, ese es el campo de investigación en el que nosotros nos hemos centrado y lo que se trata es que con estructuras de metal, de titanio poroso, son una especie de red, una retícula tridimensional, que el hueso crece en su interior, de tal forma que no se aflojan los implantes porque el hueso queda atrapado totalmente dentro del implante y te da una oportunidad, pues, en muchos casos, evitar una amputación. Cuando dos fragmentos de una fractura no son capaces de consolidar, desgraciadamente llega un momento en el que ese hueso es inviable porque cada vez los dos fragmentos van estando más lejos y hay menos hueso sano y llega un momento en el que desgraciadamente hay que amputar. Entonces, es unas soluciones que planteamos para evitar pues esas amputaciones, ya sean porque aparecen tumores óseos que hay que cortar el hueso para salvaguardar la salud del paciente y tenemos que reponer ese trozo que ocupaba el tumor, o bien porque tenemos que solventar trozos de déficit que hay en el hueso porque hay fracturas que no han consolidado adecuadamente. Y eso al final la biología es la misma en los humanos que en los animales. Cuando hay un problema de que falta hueso, la solución y la tecnología para solventarlo en nuestro caso pues es aplicar la fabricación de estructuras con impresoras de metal 3D y poder hacer geometrías que se adapten a la anatomía del paciente. Hernando, si alguien que tenga una mascota y por desgracia sufre este tipo de problemas que nos estás contando y se quiere acercar a ustedes, ¿cómo puede hacerlo? ¿Puede acudir directamente al ITC o esto que me estás contando se exporta para que clínicas veterinarias lo apliquen a su vez a los usuarios normales? Nosotros siempre les recomendamos que acudan a sus veterinarios. Nosotros en realidad no tenemos contacto directo con los dueños de las mascotas, sino tienen que ser los profesionales que tienen los conocimientos para ello, quienes acudan a nosotros una vez que hayan diagnosticado y entendido cuál es la problemática de esa mascota. En el caso de la tortuga, ¿quién se puso en contacto con ustedes? Un veterinario de Tenerife, pero bueno, porque se puso en contacto también con él el Centro de Conservación y Recuperación vinculado al Cabildo de Tenerife. Es algo excepcional, ¿no es? Sí, que la verdad que animales exóticos no, a veces aves que vienen, hay zonas en las que en la península, por ejemplo, en la zona de Doñana, sufre tránsitos muy importantes en determinadas épocas del año y nos plantean actuaciones, pero con tortugas, por ejemplo, nunca jamás habíamos tenido ningún tipo de trabajo. ¿Cuáles son las líneas de trabajo futuras que se plantean en este área del ITC? Ahora los siguientes retos, trabajar en las articulaciones, que son proyectos más ambiciosos, pues en prótesis de cadera, de rodilla, que son proyectos que implican mucho más instrumental y son mucho más exigentes en cuanto a requerimientos y son los retos para los próximos años. ¿Cómo surge esta idea, Hernando? ¿Cómo se les ocurre desarrollar este segmento? Fue a raíz de trabajos de investigación que estábamos haciendo, salieron publicados en prensa local y un veterinario, el doctor Artiles del Hospital Veterinario de Los Tarales, en Las Palmas de Gran Canaria, se puso en contacto con nosotros porque entendía que una lesión muy frecuente en los perros, que se usaba una técnica que se llama la TTA, que es para avanzar la tuberosidad tibial, al final dejaba una cuña del hueso, un huequito, y entendía que era súper ideal aplicar las estructuras porosas que estábamos desarrollando para solventar y que ese hueco se rellenara mucho antes. Y así fue como empezamos, y la verdad que ha sido un trabajo bonito porque en determinados momentos ha sido anecdótico que traumatólogos humanos tenían mascotas que fueron operadas con tecnología nuestra y ellos planteaban la paradoja de decir, es paradigmático que siendo yo traumatólogo humana, mi paciente, mi mascota tenga esta tecnología muy puntera antes mi perro que a los pacientes humanos a los que yo opero, porque es verdad que desde el punto de vista regulatorio nos permite llegar antes al mercado en el sector veterinario que en el humano, pero nos ha permitido hacer cosas muy relevantes desde el 2013 en el sector veterinario, con una gran acogida por parte de, sobre todo, los veterinarios españoles, porque bueno, también hemos intentado ser cercanos a ellos, que nos sintieran como un apoyo y una ayuda, y para nosotros ha sido muy, muy importante su colaboración y su retroalimentación para plantearnos retos que fueran útiles a nuestras mascotas. Y que es investigación que luego se puede extrapolar o se puede empezar a probar en humanos también. Sí, sin lugar a dudas. Sí, hay que matizar que lo que nosotros hacemos en mascotas no es para nada investigación, sino es aplicar soluciones del ámbito tecnológico
que, como te decía antes, Conocimiento, igual la sí, investigación es la palabra, es decir, conocimiento. lo que funciona en un animal va a funcionar en el caso de los huesos, ¿no? Es verdad que después las cargas no son la misma en un cuadrúpedo que nosotros que somos bípedos, pero que si funciona una idea para que el hueso osifique, en humanos también va a funcionar. Y el tener un bagaje importante en cuanto a casos clínicos en el ámbito veterinario también nos da pie a adelantarnos a qué podemos esperar de los trabajos de investigación que estamos haciendo en el ámbito humano y por dónde enfocar los desarrollos que hacemos. Una última pregunta, Hernando. ¿Se puede esto exportar a nivel nacional e incluso internacional? Hay gente que nos mira, que está aprendiendo de nosotros, de lo que está haciendo el ITC. Sí, nosotros el 95% de lo que hacemos lo hacemos para clientes no canarios, es decir, la gran mayoría en España y en el extranjero. De hecho, antes la técnica esta que desarrollamos, no dejo de sentirnos orgullosos que al final la gente la conocía como la cuña canaria, porque como era el producto que habíamos desarrollado desde Canarias, en la península y en el extranjero, todo el mundo la conocía como la cuña canaria. Y bueno, es también un mensaje de que aquí podemos hacer otro tipo de economía y que el conocimiento también es capaz de aportar ideas y soluciones que le sean útiles a la vida de las personas y de nuestras mascotas. Pues Hernando Afonso, técnico de proyectos del Departamento de Ingeniería Biomédica del área veterinaria del ITC, del Instituto Tecnológico de Canarias. Gracias por venir a nuestros estudios y por hacer posible esta sección. A ti, Eva, un saludo, chao.